Hola gente, estamos de vuelta en otro episodio de Cuéntate Otra. Esta vez no nos retrasamos, me parece. No tuvimos retrasos como semanas anteriores. Y bueno, estamos en otro capítulo el día de hoy. Y traemos una temática que en episodios anteriores ya habíamos tocado. Pero pensamos en traerla de vuelta porque pues es un tema muy interesante. Y es un tema que da para muchas anécdotas al final del día. Y es el tema de los sueños. Todo lo que pueda tener que ver con sueños, pesadillas, relatos, un poco la psicología detrás de los sueños. Y pues ese es el tema del día de hoy. Como siempre, estoy acompañado por nuestro querido Raúl Emanuel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, mi Andrés? Bien, bien. Pues fíjate que estábamos hablando ahorita de temas de terror. Ajá. De deudas, de préstamos. Cosas que sí dan miedo de la vida serio. Real, sí. Sí. Diría Dross, la realidad supera la ficción. Sí, güey. Si en algo no cree Dios, en Dios hoy. Si en algo no cree Dross en los eventos paranormales, yo creo que en esto sí va a creer. Oh, claro. ¿Ya? Oh, claro. Pero bueno, como bien dices, el día de hoy traemos un tema que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Los sueños, las pesadillas. Fíjate que recientemente a mí me pasó pues sí se podría decir que es como sueño, pesadilla. Hace mucho que no me pasaban, pero de niño a mí sí siempre me llegaba a pasar eso. De hecho, hubo una temporadita cuando yo tenía como 12 años, 13 años, en la que yo recurrentemente cada que me dormía tenía una pesadilla. Y me pasaba mucho, no sé por qué. De hecho, hay un día que no se me olvida. Que ese día, no sé si ya lo conté en otro podcast de este canal. Pero ese día yo tuve como 10 o 12 sueños en uno. Madre. No sé si te ha pasado. Medio me suena que ya lo has contado, pero no estoy seguro. Yo igual medio me suena, pero si no, pues ya aquí lo estoy contando otra vez. Para los que no vieron el episodio donde lo conté, pues aquí lo cuento. Pero sí, ese día o esa noche. De noche. De noche. Pues yo tuve un sueño. No los recuerdo todos, pero sí recuerdo. Los más que recuerdo es que yo estaba con mi papá lavando el carro. Y luego de repente mi papá como que tenía una araña y le picó. Y luego como pues eso me dio miedo, ¿no? En el sueño me dio miedo. Y luego iba subiendo de nivel. De repente yo estaba con mi mamá, como que en la casa que teníamos antes, porque vivíamos antes en otra casa. Y como que veníamos, no recuerdo si íbamos de la casa a la tienda o de la tienda a la casa. Pero no, íbamos más bien de la casa a la tienda. Y cuando salimos a la cuadra, en la calle, en todas las, o sea, en las dos, ¿cómo decirlo? Banquetas, en los dos lados de la calle, había como mucha gente formada, así como cuando viene, no sé, el presidente, el papa o el gobernador, que se pone así la gente en toda la calle. Exagerado el pedo. Exagerado. Así había de gente, pero callada. No decía ni una sola palabra. Y nosotros estábamos en medio. Ella estaba agarrándome la mano. Yo tenía, digo, como 12 años. Y la gente nos miraba, pero como juzgándonos, como si hubiéramos hecho algo feo. Y la gente se nos quedaba viendo como si nos fuera a hacer algo, pero no. O como si sintiera ganas de hacernos algo. Y a la vez nos miraba, pero juzgándonos. ¿Tú sentías que iban a gritar un forastero? Ándale. Sentía que nos iban a hacer algo. Y de repente cuando volteo a ver a mi mamá, ella estaba como golpeada. Tenía raspones, tenía heridas en la cara, como si le hubieran hecho algo, pero la gente no nos hacía nada, ¿no? La gente no era la culpable. Y pues me acuerdo de ese sueño que me causó como mucho miedo o inseguridad. Y luego después tuve otro sueño en el que yo estaba como en un laboratorio, como en un laboratorio científico o en un lugar en donde hacen experimentos. Ajá. Y pues yo no sé por qué estaba allí. Veía cosas raras, veía bebés en incubadoras, veía
personas que le estaban haciendo cosas. Pero lo que más me dio miedo y coraje y tristeza al mismo tiempo fue como que una revoltura de sentimientos. Fue ver a mi hermana en así como en un cilindro lleno de agua, y ella estaba allí adentro y estaba como conectada a un, no sé si un respirador. O sea, estaba dentro de agua y tenía una mascarilla con un tubo. Te digo, no sé si para respirar oxígeno. Y pues en el sueño me daban a entender que ella estaba pues ya, pues ya había pasado al otro mundo, ¿no? Y eso pues me dio más como que miedo y tristeza y enojo, como que fue una revoltura de cosas, pero como que esa escena de verla a ella así, como que me marcó pues. Y te digo, fue así como que un chorro de sueños, y desperté, y siempre que despertaba de tener esos sueños se me subía el muerto. Era un clásico, o sea, yo ya estaba a un punto en el que ya para mí era costumbre despertarme y escuchar el exterior, todo lo que yo, pues todo mi exterior, yo lo escuchaba sin problemas, pero no podía moverme, no podía gritar, no podía, ni siquiera, como que sentía que la fuerza de la voz se me iba, así como ahorita. No podía hacer nada, y pues sí, como que eso me pasaba mucho de niño. Y hace unos semanas me pasó algo, una experiencia también que ya me ha pasado. Esa sí ya la conté, estoy seguro que ya la conté aquí. Ya van como 5 veces que la cuento. Y ahí va la sexta. Y ahí va la sexta. No, ya la conté demasiado. Pero me pasó algo similar. Que, bueno, yo estaba, bueno, para los que no saben, la gente, yo iba a renunciar. O sea, todo esto ocurre un día antes. Ajá. Todo esto ocurre un día antes de yo renunciar, ¿no? Entonces, en la noche estaba como que con ansiedad, como que pensando en qué va a pasar, en el que dirán, qué me irán a decir, o en mi futuro, en qué tanto va a afectar el que renuncio o no, en cómo abusaban de mí, no sexualmente, sino con un sueldo bajo y mi dignidad, ¿no? Básicamente. Pensando todo ese tipo de cosas, y no sé, siento que eso influyó mucho. Me dormí tarde, siento que no podía conciliar el sueño. Cuando intentaba dormirme, como que entraba en esa faceta entre estás dormido y no sé cómo se le llama, tiene un nombre. ¿Dormitando? Sí, pero tiene otro nombre científico. Estaba como dormitando. Ya sentía mis ojos pesados. Esa sensación que dices como que ya me dormí, pero no. Y cada vez que tenía esa sensación de que ya me dormí y me trataba de despertar, se me subía muerto. No podía moverme o me sentía pesado, porque hay una diferencia. A mí me han pasado 2 veces. 2 tipos de parálisis del sueño. Una es la parálisis total, que no puedes moverte nada. No puedes abrir los ojos para nada. Y esta otra, que es como que te sientes pesado. Sí puedes moverte, pero como si trajeras 100 kilos encima. Puedes así moverte, pero bien pesado. Y de esa forma puedes salir de la parálisis, por así decirlo, ¿no? Tratando de moverte lo más que puedas. Y ya hasta que se rompe. Entonces, pues, fueron como 2 o 3 veces que así me pasaba. Tenía como que ese tipo de experiencia. ¿Te dura mucho la parálisis del sueño? No sé. O sea, yo no la siento que dura mucho. Siento que dura entre 5 y 10 segundos aproximadamente. O sea, son como 5 segundos de estar así, o 10 de estar luchando, de decir, ya me voy a mover y ya me muevo. Yo así lo siento. Nunca me he puesto a ver realmente, porque pues no hay manera de saberlo tampoco. Como que tenemos diferentes tipos de parálisis del sueño, porque yo diría que sí tengo parálisis del sueño, pero es diferente, porque tú como que la sientes muy fuerte. Ajá. Pero así como la sientes fuerte, sales de ella relativamente rápido. Ajá. En comparación a mí. Porque a mí lo que me pasa, no sé si llamarle parálisis del sueño, de cierto modo sí, es que estoy despierto,
pero no estoy como que del todo consciente de que estoy despierto y como que por estar en mi rollo de duérmete para aprovechar la noche. Si te duermes ahora, vas a poder dormir 5 horas. Ay, ya pasó el tiempo. Si te duermes ahora, vas a poder dormir 4 horas. Como que por estar con ese rollo, estoy en un estado en el que no estoy dormido, pero no estoy del todo despierto, como para decir me levanto, tomo un vaso de agua, lo que sea para despejarme. Y me quedo así en ese estado, pues si me ha pasado de qué horas. Pero no es un estado en el que yo diga, ay, no me puedo mover. Como que no hay un esfuerzo consciente por intentar moverse. Es más en plan, ay, estoy intentando dormir. ¿Estoy dormido? No. ¿Estoy despierto? Pues tampoco. Es como que un punto medio, como que un limbo, no sé. Uh-huh. Entonces, como que así vivo yo la parálisis del sueño. No sé, siento que a lo mejor no es tal cual parálisis del sueño, pero sí es así como que un estado... Yo creo que es eso. No sé si es somnolencia o no sé cómo se le llama. Pero justo eso que tú sentiste de... Estoy dormido y despierto. Cada vez que me pasaba eso, sentía la parálisis del sueño. Pero te digo que no es parálisis. Porque yo sentía ese efecto de estar como que... Ya estoy dormido, no. Pero ya me desperté, ahora sí. Pero se ve como que un esfuerzo por moverse. Pero ya cuando estaba consciente que me había despertado, no podía moverme. Pero era así como que me sentía pesadísimo. Creo que hubo una vez que sí de plano no pude moverme nada. O sea, ni esto, o sea, movilidad cero. No podía abrir los ojos y no puedes hablar. O sea, no puedes ni siquiera hacer un gemido, no puedes hacer prácticamente nada. Y el otro tipo de parálisis es el que te digo que sientes como que estás pesadísimo, como que a lo mejor tú sientes, a lo mejor ni te mueves, pero tú sientes como que haces esto de tratar de moverte y como que algo te vuelve a poner en la posición inicial y no puedes. Y tú sientes que sí, hasta que pues ya te mueves. Y así me pasó, como que ya me movía, me despertaba y a los 3 segundos como que me volvía a quedar dormido. Y así como 3 veces me pasó lo mismo, hasta que una vez pude salir ya de ese efecto. Y cuando me desperté, escuché como que una voz, pero no una voz que yo haya escuchado así que en el exterior, pues. Tú escuchas, por ejemplo, ahorita estás escuchando mi voz y sabes que estás escuchando una voz aquí mismo, ¿no? Allá, acá, no sé. Que escuchas como que la dirección de que escuchas el direccionamiento de la voz, exactamente. Esa voz yo la escuché como si se hubiera escuchado internamente en mi cabeza. ¿Como susurro? ¿O...? Como si... Es que no sé cómo decirlo. Como cuando piensas algo, que lo escuchas nada más tú. O sea, piensa, no sé, en algo, ¿no? Un sonido. Y lo escuchas tú nada más. Así. Y obviamente la voz era como que calmada, pero entre burlona, y me decía... O sea, no era una voz conocida. No. Era una voz de una mujer, por cierto. Y me decía... Y se va a poner peor. Así como que entre susurrado y no. Y me dijo eso. Y yo, chingue a su madre. Se la rayé. Se la rayé y le dije, chinga a tu madre. Yo estoy con Dios. Nada malo me va a pasar. Y así, ¿no? Y ya me dormí. Y efectivamente se puso peor. Al despertarme, ahora sí no pude moverme. Nada. O sea, fue una parálisis total. Pero traía los ojos abiertos. Eso es malo porque dicen que tener los ojos abiertos en una parálisis del sueño es malo porque ves lo que estás soñando. O sea, si estabas soñando con un monstruo o lo que fuera, lo ves. Aunque no sea real. O si lo es, no sé, ¿verdad? Pero total de que yo abrí los ojos, no podía moverme, pero vi a una persona enfrente de mí, como parada así, pero jorobada, como si fuera un personaje. Yo lo relaciono con un personaje de entre Silent Hill y Resident Evil, como que así. Y esta persona... bueno, ahí se me olvidó contar. Cuando me dormí, sí estaba soñando algo. Estaba soñando, porque las otras veces no soñaba nada. Esta vez sí me dormí, soñé algo. Soñé que la mamá de mi suegra la estaban enterrando. Ya, o sea, estaba en la caja. Mi suegra estaba llorando. Y mi papá raramente estaba ahí. Le decía, ya la están enterrando. Ya va a pasar todo. Ya la van a enterrar. Y en eso me desperté, abrí los ojos, no podía moverme. Vi a esta persona
Traía una bolsa en la cara, no podía verla. Traía una bolsa de esas como del doctor Chapatín, de esas cafecitas. De papel, cartón. Ajá, de esas en la cabeza. No podía ver quién era. Y me decía, ¿a quién van a enterrar? Y yo, no mames, que estoy soñando. Uh-huh. Pero yo tenía los ojos abiertos. Entonces dije, tengo que moverme. Como que pude cerrar los ojos y ahora sí me moví y ya, no había nadie. Te digo que fue similar porque algo similar me pasó hace unos años, de que me desperté y vi a dos personas, una atrás y una enfrente, y esa persona venía caminando hacia mí. Yo ya estaba despierto porque podía moverme, vi a la persona caminando, agarré el celular, hice esto para usar y ya desapareció. Pero esta persona no venía caminando, simplemente estaba ahí al lado de la cama y me dijo eso. Y ya me desperté, o sea, pude moverme y ya desapareció. Uh-huh. Entonces, pues eso fue lo que me pasó. ¿Cómo te sentiste en la mañana después de esos sueños? ¿Cómo me sentí? En la mañana, fíjate que siempre que tengo pesadillas, suelo despertarme en las madrugadas y ya vuelvo a dormirme y en la mañana me despierto como si no hubiera tenido pesadillas. Pero ya cuando tuve eso sí dije, ¿sabes qué? Esto me está pasando porque estoy como que entre durmiendo y despertando, como que no estoy despertando del todo. Entonces voy a despertarme ahora sí. Voy a quedarme despierto un buen rato. Agarré el teléfono, me puse a ver Facebook, lo que fuera. Dije que se me pase el efecto de los ojos pesados, que se me vaya el sueño. Y ya, se me fue el sueño y dije, ahora sí me voy a dormir. Y voy a dejar de pensar en pendejadas. Me puse a rezar. Y ya, me pude dormir normalmente, no soñé nada y me desperté como si nada. Pero siento que estuvo raro, pues. O sea, más allá de la pesadilla o de la parálisis del sueño, siento que sí estuvo raro. Más que nada por la voz que escuché estando yo despierto, que me dijo, se va a poner peor. Y sí se puso peor, ¿sabes? Y luego que soñé algo, que mi papá dijo, ya la están enterrando, y al despertar, esa persona me dijo, ¿a quién van a enterrar? Pues es como que, pues está raro, ¿no? Sí, a mí me llama la atención porque tú cruzas la barrera que según yo muchas personas no cruzan, porque yo creo que nunca la he cruzado, de estás despierto, al menos parcialmente, estás con los ojos abiertos, pero ves cosas y escuchas cosas que son producto de tus sueños. Entonces, según yo, eso no es tan común. No sé si te haya tocado platicar con personas que te digan que a ellos les ha pasado lo mismo, pero a mí personalmente no me ha pasado así. No, nunca. Y sí ha habido personas a las que les he contado este tipo de experiencias. Y nunca me ha tocado una persona que diga, a mí también me pasó lo mismo. ¿Dirías que esos días que tú recuerdes, crees que te acuestas? Bueno, en esta ocasión sí, por lo que nos dices, pero ¿crees que cuando te pasa esto te acuestas muy estresado? O si habrá veces como que no, yo me acosté bien relajado y aún así tuve sueños como esos bien intensos. Sí, no. Normalmente casi nunca me acuesto estresado o pensando cosas. ¿Por qué? Porque trato, pues, decir, no, ya. Ajá. Esa vez sí, de plano no podía concentrarme, sí tenía nervios y ansiedad. Pero las otras veces que tenía esas pesadillas, no. Incluso, pues, era niño antes. No tenía de qué preocuparme o estrés de algo que tú dijeras, ay, no mames. No. Entonces, por eso también se me hace raro. Incluso ha habido veces que me duermo más tranquilo y son donde más sueños tengo. Es que también una cosa es el consciente y otra cosa es el subconsciente. Y pues el subconsciente, pues es cabrón. Sí. Y pues precisamente el subconsciente y el consciente son una parte muy importante de los sueños y son otras de las cosas que les vamos a platicar el día de hoy. Ya sabrán que a mí, bueno, no sé si tengas algo más que contarnos sobre estos sueños específicos que tuviste. Nada más quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Tú piensas que todo fue parte de mi imaginación? ¿O si crees que hay algo ahí raro, pues? Yo personalmente, por mis creencias, sí creo que es cosa de tu mente, básicamente. Todo. Sí. Incluso la primera experiencia que tuve de que yo ya estaba despierto, güey, que ya sentía
pues yo estaba despierto y que esa persona venía hacia mí, que agarró el celular y apunté así. Sí. O sea, ¿eso crees también crees que fue parte de mi Sí, pues existe la psicosis al final del día. O sea, no tal cual, ¿verdad? De que, uy, ya es un esquizofrénico o algo. Pero, pues es que la mente humana es cabrona. Ay, a lo mejor si le preguntas a otra persona, pues muchas personas serían más por el otro lado, pero pues yo por mis creencias sí me inclino más al tema de que, pues es la mente humana manifestándose. Pero sí, o sea, la mente humana, el consciente, el subconsciente. Y pues ustedes sabrán que a mí a veces en estos temas de terror, misterio, lo que sea, me gusta traer el lado científico, comprobable, de lo que realmente sí sabemos, y el lado ya un poco más especulativo, de relatos, de misterio. Entonces, siguiendo ese mismo tono, yo hoy investigué un poco sobre la psicología y la ciencia de los sueños. Más específicamente la psicología, porque realmente no hay una ciencia tan exacta y tan estudiada sobre los sueños, realizada por medio de, no sé, experimentos. Como que es mucho análisis psicológico lo que se ha hecho. Y bueno, para empezar con esto, yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Tú crees que los sueños, al final del día, tengan una utilidad? Una utilidad. Sin pensarlo mucho, ¿crees que la tengan o no? Buena pregunta. Yo pienso que sí. Ok, bien. Bueno, hay un autor, un psicólogo, cuyo nombre no recuerdo porque no lo anoté, pero él tiene varios libros sobre la psicología de los sueños. Si buscan psicología de los sueños, autor, libro, lo que sea, probablemente él va a ser el primero que les aparezca. Pero pues él escribía mucho sobre la psicología y el significado y cómo interpretar los sueños. Y bueno, en sus palabras, los sueños son murmuros, digámosle así, de el inconsciente. Son pensamientos que no procesamos, sentimientos que no canalizamos y dudas internas sobre nuestros conocidos y seres queridos. Según este autor y según esta definición, los sueños no son más que una manifestación del subconsciente. Y bueno, si nos ponemos a pensar un poco en qué es el subconsciente y cómo se diferencia del consciente, es que ambos pueden contener cosas bien distintas. Nosotros a lo mejor en nuestro día a día podemos vivir convencidos de que estamos haciendo las cosas bien o de que estamos haciendo las cosas mal. Pero nuestro subconsciente realmente él va a tener la verdad de lo que verdaderamente pensamos. Y eso precisamente es lo que se manifiesta en los sueños. Una analogía que plantea este autor es que el consciente es un barco que está navegando en un mar impredecible, un mar que no sabemos cómo va a actuar. Y es un mar que al final del día va a condicionar el rumbo, la trayectoria o el destino del barco que es el consciente. Y ese mar precisamente es el subconsciente. O sea, consciente y subconsciente trabajan mano a mano, pero en la mayoría de ocasiones es el subconsciente el que sin que nosotros nos demos cuenta hace que actuemos o que hagamos las cosas que hacemos. Entonces, una de las cosas que más influye en las acciones del barco, pues precisamente... Acuérdate de poner el... Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Ok. Entonces, aquí regresamos a la pregunta que yo te estaba haciendo. ¿Son útiles los sueños? ¿Se puede sacar algún beneficio de ellos? Y pues con estas definiciones de los sueños, pues sí se puede sacar beneficio de ellos porque nos pueden ayudar a interpretar correctamente los sueños. ¿Por qué? Porque así como el mar puede ocultar peligros y puede ocultar tesoros,
pues el subconsciente puede hacer lo mismo. Si no interpretamos correctamente nuestros pensamientos, lo que realmente sentimos y lo que realmente pensamos, eso nos puede llevar por un mal camino. Pero por lo contrario, si tomamos la labor de reflexionar un poco de alguna manera, de interpretar nuestros sueños para intentar ver qué hay en nuestro subconsciente, pues esto nos puede ayudar a darnos cuenta de preocupaciones que tenemos, miedos que tenemos, inseguridades y varias cosas que podríamos tomar en cuenta pues en nuestro día a día. Por ejemplo, hay muchos testimonios de predicciones médicas también que se presentan en sueños antes de manifestarse físicamente. ¿A qué se debe esto? O un ejemplo, más bien. A lo mejor una persona puede soñar, vayámonos a un caso drástico, que le explota la cabeza. Y meses después, él y los médicos se dan cuenta de que tiene alguna especie de tumor en el cerebro, o un aneurisma, un derrame o algo similar. ¿A qué se debe esto? ¿Y cuál es la explicación? No es tanto que los sueños puedan predecir cosas, sino que el subconsciente, que es precisamente lo que nos habla en los sueños, tiene una conexión más cercana con nuestros órganos que el consciente. ¿Por qué? Porque el consciente está rodeado del ruido que tenemos en el día a día. Nuestras preocupaciones, el estrés, la ansiedad. Todo eso, pues al final nos nubla el juicio, nos nubla el pensamiento. Y como tenemos el subconsciente que no está sujeto a ninguna de esas distracciones, pues precisamente el subconsciente a veces siente cosas de nuestro cuerpo de las que nosotros todavía no somos conscientes. Ajá. Entonces, pues ahí también puede ser una utilidad que pueden tener los sueños. No hay que tomarlo como que, este sueño predijo algo, pero a lo mejor si uno está teniendo un sueño recurrente sobre algo que está pasando en su cuerpo, pues sí sería como que bueno checar algo, ¿no? Pero bueno, los sueños pueden predecir el futuro, dado que muchos eventos tienen una incubación larga que nosotros en el día a día no analizamos por nuestras distracciones y evasiones cotidianas, como decía antes. Por ejemplo, ya no yéndonos por el lado médico, yéndonos por el lado, imaginémonos un estudiante de universidad que pues está en medio de su carrera y de repente un día sueña que reprueba la carrera. Se tiene que salir de la universidad, se tiene que conseguir un trabajo y a partir de ahí su vida va cuesta abajo. Imaginémonos que un estudiante sueña eso. Esto no tiene que ser algo mágico, pero simplemente es saber que en el subconsciente nosotros sabemos a lo mejor que no le hemos estado echando tantas ganas a los estudios. En el subconsciente sabemos que no estamos haciendo, no sé, las tareas, que no le estamos poniendo todo el interés que deberíamos ponerle a la escuela. Y si nosotros conscientemente estamos en plan, sí saco las responsabilidades, no, estoy sacando lo mínimo posible, pero a lo mejor el subconsciente te va a estar diciendo así como que, estás descuidando esto, estás siendo negligente con tus estudios. Entonces, esos datos del subconsciente pues se plasman en los sueños. Hay un tipo de sueño que es el más común, que son los sueños compensatorios. Y estos sirven para hacernos conscientes sobre los errores de nuestra vida y que subconscientemente no conocemos. Esto es básicamente lo que les está contando. Estos sueños pueden llegar a ser muy enigmáticos debido a que el subconsciente no está atado a las leyes de la lógica y la razón. Esa es otra cosa. Una cosa es el mensaje que nos dan los sueños, que puede ser algo muy simple y muy claro, pero otra cosa es cómo lo presentan, ese mensaje, cómo nos lo hacen llegar. Y ahorita yo di un ejemplo muy fácil de, un estudiante sueña que reprueba en la universidad, pero a la hora de la hora, como que los sueños son cosas muchas más abstractas, que a lo mejor sueñas que estás en la escuela y se abre el piso y te caes en el infierno, ¿no? Por decir algo.
Es como que, ok, no mames, ¿cómo interpreto eso? Sí. No es tan fácil hacer la conexión de que, sueñas eso, por lo cual sientes que te va a ir mal en los estudios. Y esto se debe a que los sueños no tienen lógica y no tienen razón, porque el subconsciente no tiene lógica y no tiene razón. Solamente el consciente lo tiene. Sí. Entonces los sueños y el subconsciente se comunican por medio de signos, por así decir, por medio de señales. Sí. Que son señales culturales, por así decir, representadas por cosas como miedos, lo que vemos en películas, leyendas, la fantasía, así como que conceptos simples y abstractos. Entonces, como el subconsciente no está atado por las leyes de la lógica y de la razón, es por medio de estos símbolos que se manifiesta. Muchas veces las pesadillas son eso. Algunos de estos símbolos son los fantasmas, las apariciones, payasos en caso de algunas personas. Sí. Y todos estos símbolos al final del día son intentos del subconsciente de hablarnos a nosotros, porque el subconsciente no habla en español, ni en inglés, ni en alemán, ni nada. Habla en símbolos, que es lo que procesamos al día crudamente, por así decir. Entonces, de esa manera los sueños se intentan comunicar con nosotros. Bien. Y ya regresando un poco a responder definitivamente la pregunta que planteamos al principio, ¿los sueños pueden tener utilidad? Sí. Pues yo llego a la conclusión, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, de que sí. ¿Por qué? Porque al final del día son un reflejo del subconsciente. Un reflejo que no se explica claramente, que no es obvio de interpretar, porque se comunica con símbolos, pero pues que si nos detenemos un poquito a pensar, nos pueden ayudar a mejorar en ciertas cosas de la vida, porque al final los sueños son una manifestación del subconsciente. Ajá. Y el subconsciente es lo que realmente sabe qué está pasando con nosotros y cómo nos encontramos nosotros como personas. Así es. Y eso es como que el contexto psicológico que yo traigo de los sueños. Así es. ¿A qué crees que se deba que soñaste lo que soñaste ese día a causa de tu renuncia? Pues si te fijas está difícil de interpretar, porque como decíamos, no eran sueños obvios, así en plan, fui al trabajo y me regañaron y me dijeron que no, ¿cómo vas a renunciar? No, son como que cosas mucho más rebuscadas. Así es. Y a lo mejor habría que rebuscar más en tu mente, ¿no? De que, ok, aparte de los temores por el renuncia, tenías otras X inseguridades, otras X ansiedades. Sí. Pero, pues sí, o sea, también, o sea, otra cosa que dice ese autor es que un sueño no lo puedes interpretar inmediatamente. Así como que, ya me despierto a la mañana siguiente y si me pongo a pensar, puedo saber qué era el sueño. No. Más bien como que lo tienes que cargar contigo para tomarlo en cuenta. Y según las cosas que vayas viendo o pensando, decir, ok, a lo mejor lo que soñé tenía que ver con esto. Ok, a lo mejor lo que soñé incluso antes tuvo que ver con esto otro. Y pues fíjate que poniéndome a pensar así, si me lo dices ya con esa explicación que acabas de darnos, ya ves que pues el sueño ese lo tuve un día antes de renunciar. Entonces el sueño de ya están enterrando a alguien es como decirme, estás enterrando parte de tu vida, tu carrera, sí, exactamente, lo que sea. Estás enterrando ya algo que ya pues ya fue, ¿no? Que es pues 5. Entonces, no sé, siento que por ahí va la cosa, ¿no? Y se va a poner peor, pues pudo significar que, o sea, un que miedo de, ok, va a pasar esto, va a pensar aquello. Un miedo de a lo mejor de, si teniendo 2 trabajos te va medio acá, pues teniendo a lo mejor uno te va a ir peor, ¿no? Pero pues no necesariamente, ¿verdad? Pero puede ser ese miedo que yo tenía de que así lo interpreté.
de esa manera. O sea, imagínate cómo fueran los sueños si esa voz, en vez de decirte, pero se va a poner peor, se hubiera soltado todo un párrafo de se va a poner peor porque si antes con un trabajo y con otro te iba a regular, imagínate, o sea, serían como que muy abrumadores los sueños si fueran así de claros. Sí, exacto. O sea, yo creo que nos volveríamos locos si tuviéramos sueños así de... Todos regañados siempre. Ajá. Nos despertaríamos así como que, puta madre, güey, no, me va a tomar un medicamento para no soñar o algo. Ya no voy a dormir, porque Ya no voy a dormir. me la van a cagar, güey. No, Sí. güey. Sí. Sí, güey. Pues, güey, la neta yo no sabía todo eso. Sí sabía o tenía idea de ciertas cosas, pero, o sea, así tal cual nunca me había puesto a pensar en eso, pues. Ujú. De que realmente todos, no sé si todos los sueños tal cual tengan un significado. No sé si, como Patricio, soñar que estás arriba de un caballito y ya tenga un significado. Pero sí, a lo mejor la gran mayoría los tiene, ¿no? La gran mayoría pienso que son deseos del subconsciente. Otros son miedos. Pero a fin de cuentas, pues te tratan de decir algo. De hecho, hay otro ejemplo como que histórico que se menciona mucho sobre el químico o científico que descubrió la representación gráfica de no sé qué compuesto químico. Ya ves que de repente los compuestos químicos como que los representan con unos anillos y como con unos nexos entre los anillos. Entonces, ese compuesto químico en específico tenía una peculiaridad que creo que es que la mayoría de los compuestos químicos tienen cantidades muy diferentes de los elementos que los conforman. Y ese compuesto químico que él estaba estudiando en esa ocasión tenía la peculiaridad de que los elementos tenían cantidades muy similares y como que eso complicaba la labor de descubrir el símbolo que tenía que tener. Entonces, la historia es que él estaba como que con ese problema, no sabía cómo dibujar el pinche compuesto químico y se quedó dormido y en los sueños vio cómo representarlo. Pero no lo vio pues con los dibujitos así como él los hubiera hecho en su libreta, sino que lo vio con serpientes. Él vio como que unas serpientes anidadas, la típica serpiente que se come su propia cola. Ah, un oróboro. Ajá, exacto. Él vio eso y ya como que eso le prendió el foco y se despertó y pudo dibujar el icono de ese compuesto químico que era similar a un pez que se come su propia cola. Y eso me recordó mucho a cómo entre los programadores se habla de que, no mames, soñé que arreglaba mi código. Sí, sí. Y pues sí es algo que pasa, no sé si te ha pasado. ¿Qué programas, güey, acá? Soñas güey, que estás programando. Sí, me ha pasado el típico que, pues ya me voy a dormir, ya no sé qué pedo, ya no le entiendo, no tiene pies ni cabeza. Uh-huh. Lo sueñas y parece que la solución estaba ahí, güey. Ajá. Entonces, no mames, era algo bien obvio. Sí. Sí. Entonces, pues esos sueños, no tanto como que tengan un significado existencial, pero tienen un significado dentro de tu subconsciente al final del día. Uh-huh. Porque es un problema con el que estabas lidiando, que querías resolver, que conscientemente no pudiste solucionar. Uh-huh. Pero como es algo que traes en tu pensamiento muy adentro, pues como que ya relajado y despejado, uno lo puede solucionar. Así es. Entonces, y tomando eso en cuenta, yo también pienso que los sueños pueden ser útiles, medio tomarlos en cuenta, no obsesionarse mucho con el significado de los sueños, pero sí ponerles un poquito de atención a veces. Ya. Y esa es la psicología de los sueños. Yo tengo todavía una historia, no sé si tú nos traigas algo más para contar. Pues les voy a contar nada más unas pequeñas historias que traigo por aquí. Ok. Que pues son de gente que por ahí las escribe en foros de internet. Y son historias cortas, más que nada, no son historias largas. Pero que se me hacen interesantes contarlas bajo la temática que tenemos el día de hoy. Y por aquí tenemos unas cuantas. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice lo siguiente. Déjame más. Aquí está.
Una mañana clara, una joven iba al baño de su escuela. Cuando ingresó a ocupar el baño. O sea, esto tal cual ya es la pesadilla. Escuchó un ruido extraño que alguien hablaba por teléfono celular fuera de donde se encontraba ella. ¡Qué extraño! Es un hombre quien habla, me parece familiar la voz, dijo ella asustada. Cuando prestaba atención a lo que decía y escuchó: te voy a matar si es que no le vas a llevar mi dinero, porque a mí nadie me roba, decía el hombre molesto, con palabras soeces, reclamando a alguien por la llamada telefónica. La joven solo guardó silencio y esperaba que el hombre se fuera. Como la puerta del servicio higiénico donde ella estaba se encontraba cerrado, pensó que no se había percatado de su presencia. Escuchó que el hombre fue al baño contiguo y escuchaba que jalaba la llave del inodoro. ¿Ya terminaste para irnos?, preguntó el hombre. ¿Me dirá a mí me pregunta?, dijo la joven asustada. Ella, encerrada en el baño, no sabía qué decir. Hermana, ya vámonos, tenemos que ir a casa, dijo el hombre, apresurándola. La joven reconoció la voz del hombre, pues era su hermano. Tranquilizándose, ella le decía: sí, ya salgo, con voz calmada. Cuando en eso vio que cayó la cabeza de su hermano y se asomó por la parte de abajo de la puerta del baño. Apresúrate, mierda, dijo la cabeza decapitada de su hermano furioso. Ella gritó desesperadamente y despertó en la madrugada como a las 3:20 am. Dicen que la hora de las 3:15 es satánica. ¿Será cierto que los malos espíritus rondan a esta hora? Lo que sí se sabe es que las pesadillas no se olvidarán. ¿Tú qué piensas? La hora maldita, 3 de la mañana. Pues, pienso que es un sueño muy violento. Es un sueño feo de tener. A mí no me gustaría. Y pues yo me asustaría si tuviera ese sueño. Sí. Yo me asustaría. ¿Tú te asustarías? Sí, me asustaría. Fíjate que yo casi no tengo sueños como que por ese lado paranormal. O sea, yo tengo más sueños... Son sueños muy bizarros que ni siquiera hago el esfuerzo de recordarlos, porque yo digo, si le cuento esto a otra persona, no le va a significar nada. O sea, porque el tipo de sueños que yo tengo es en plan... Soñé que me encontraba a un señor en la calle y lo saludaba. Y luego iba a casa de un amigo, pero resulta que ese amigo se había hecho millonario. Pero entonces yo iba a la cocina y estaba su sirviente y me molestaba y lo golpeaba y me fundaban en internet. O sea, esos son el tipo de sueños que yo tengo. Sí, claro. Y hay un sueño que tú me contaste una vez que ese sí me sorprendió. Que fue el que soñaste a un amigo tuyo, creo. Y luego que te mandó mensaje y algo así, ¿no? Raro. Ese sí estuvo raro. Sí, básicamente soñé que un amigo estaba tocando en la puerta de mi casa. Y ya cuando desperté tenía un mensaje de ese amigo. Siendo que pues no hablábamos mucho por mensaje. Ajá. Entonces sí, eso fue como que la primera y única vez que... Fue como que una experiencia más allá. Pero sí, mis sueños por lo general son bizarros. No son así como que wow. Sí. Pero sí. No sé si traigas más relatos. No, yo creo que pasamos... Va. Tu relato. Bien. Yo traigo una historia que me gustó mucho, debo decir. Se me hizo muy interesante. Y bueno, es de un joven que nos cuenta cómo recuerda que desde niño... Él tenía un sueño recurrente. Era un sueño que tenía todas las noches. Y siempre era básicamente lo mismo, el sueño. Sí. ¿En qué consistía ese sueño? Básicamente era que él estaba en su habitación ya cuando estaba soñando, pero él podía verse a él mismo porque su punto de vista estaba desde el techo del cuarto. Entonces él literalmente podía verse a él en la cama y él estaba siempre dormido boca abajo. No estaba de lado, no estaba viendo hacia arriba. Él se veía a él mismo en la cama acostado boca abajo. Ajá. Él desde el techo, desde donde estaba, podía mover la mirada
pero no podía mover su cuerpo. Era como si él fuera una cámara, digámoslo así, y simplemente pudiera mirar por la habitación, pero no podía moverse. ¿Qué veía en la habitación? Pues un par de cosas que no cuadraban, que realmente no tenían que estar ahí. Por ejemplo, en la pared, él veía que estaban pegados un montón de dibujos. Los típicos dibujos que hace un niño. Pero él realmente nunca fue de dibujar. No era una afición que él tenía. Entonces, las paredes estaban cubiertas de dibujos, sí. Y además, en el suelo, él siempre veía en un lugar diferente el mismo tren de juguete. Pero lo raro era que ese tren de juguete él lo había perdido hace años. Entonces, el sueño era eso. Él se veía en la cama, veía la pared llena de dibujos, veía el tren siempre en un lugar diferente. Y ya al final del sueño, lo que pasaba era que escuchaba cómo una persona forcejeaba en la ventana de su cuarto como para intentar meterse a la fuerza. Ajá. Entonces, siempre cuando empezaba a escuchar este ruido, él se despertaba. Pero ¿qué pasa? Que cuando se despertaba, él estaba en parálisis del sueño, mirando boca abajo, precisamente. Sí. Entonces, él cuando se despertaba, tenía mucho la ansiedad de mirar hacia la ventana, porque pues en el sueño acababa de escuchar cómo alguien se intentaba meter, pero pues en esta parálisis del sueño no podía ver. Y eso lo metía claramente en un estado de mucha desesperación. Eventualmente, él siempre podía pues salir de la parálisis del sueño, iba a la ventana y se daba cuenta de que no había nadie ahí. Pero pues como él era un niño pequeño, al final del día, este sueño que era recurrente, recordemos, pues realmente lo atormentaba porque era un miedo grande que él tenía. Conforme ese sueño seguía pasando y seguía pasando, algo que fue cambiando es que él en la ventana podía ver a la persona que estaba forcejeando y él solo lograba distinguir que era una persona con cabello gris y que tenía una cicatriz en la frente. Uh-huh. Entonces, eso era el sueño. Él en su cuarto veía solo desde el techo, no podía moverse. Alguien intentaba entrar desde la ventana y veía que era una persona con el pelo gris y con cicatriz en la frente. Uh-huh. Eso era el sueño. Cuando él era niño, le contó el sueño a sus papás con poco detalle. Pero como él era pequeño en ese entonces y no se supo explicar muy bien, pues los papás no le dieron mucha importancia y se limitaron a decirle lo típico de si tienes miedo, cualquier noche puedes venir al cuarto de nosotros. Uh-huh. Pero ellos lo vieron como una pesadilla de un niño más normal, como cualquier otra. De repente, él dejó de tener ese sueño ya cuando era preadolescente. O sea, pasaron unos... Perdón. Pasaron unos cuantos años. Él creció. Dejó de tener el sueño. Pero, de repente, cuando él era ya un adolescente, uh-huh, el sueño regresó. Pero, ¿qué pasa? Como él ya no era un niño, como él ya estaba más grande, pues el sueño lo enfrentó de manera diferente. Ajá. Y él dijo que iba a prepararse para el sueño. Se puso en esta mentalidad de, no, para que el sueño no me sorprenda, me voy a mentalizar a, voy a soñar esto y no pasa nada. Es lo mismo que soñó antes, nunca me ha sucedido nada malo, así que cuando llegue la hora de que tenga el sueño, pues no me voy a asustar, no voy a sentir miedo. Y como que en este rollo de mentalizarse, sí logró perderle el miedo al sueño. Sí. Y de hecho él ya tenía como costumbre, lo hacía como reflejo, que cuando se despertaba iba a ver qué había en la ventana. Nunca había nada, pero ya era como que un reflejo que él tenía. Costumbre ya. Exacto, era costumbre. Y bueno, a pesar de que superó el miedo por ese sueño, como era algo que él vivía todas las noches, pues se quedó con él, ¿no? Se quedó en su mente. Y ahí es donde decide contarle de nuevo a sus papás sobre este sueño. Uh-huh. Cuando les contó, ellos ya escucharon más atentamente
porque él fue capaz de explicarse mejor, porque Sí. ya era más grande. Y cuando mencionó precisamente lo de la cicatriz en la frente del hombre que él veía, Ujú. los papás como que se sorprendieron, como que se estabilizaron. Ajá. Él se dio cuenta que en sus expresiones algo cambió inmediatamente cuando mencionó esa cicatriz, Sí. pero no le dijeron nada. No obstante, él se quedó pensando por qué les llamó la atención precisamente eso. Algo oculto. Exacto. Días después, sus padres quisieron hablar con él. Lo típico de, hijo, necesitamos hablar. Y le explicaron que cuando él era un bebé, muy chico, con meses de nacido, ellos, los padres, tenían un amigo que solía cuidarlo y con que él de bebé estaba muy apegado. O sea, de que llegaba al punto de que si no estaba ese amigo que lo cuidaba frecuentemente, él de bebé lloraba y pues era como que una relación muy cercana. Pero él ni siquiera lo recuerda por eso mismo, porque era cuando él era muy chico, tenía meses de nacido. Pero sí, el punto es que tenían este amigo que lo cuidaba a él cuando era muy bebé y precisamente ese amigo tenía una cicatriz en la frente por un accidente de tráfico que él había tenido. Por algún motivo no le explicaron por qué, pero dejaron de hablarse con ese amigo, los papás. Tuvieron algún tipo de conflicto y rompieron relación con él totalmente, al punto de que básicamente le prohibieron volver a acercarse a la familia. Y desde entonces no lo habían vuelto a ver. Entonces, pues como que ahí establecemos ese hecho de que, ok, o sea, él está viendo a ese hombre en sus sueños, ok. Él no tiene recuerdos de conocerlo, pero pues probablemente su subconsciente, como estábamos hablando antes, sí tiene recuerdos de esa persona. Pero bueno, él siguió teniendo el sueño. Pero hubo un día en el que cuando él, como por costumbre, miraba la ventana, esta vez sí vio algo. Ahora no fue como siempre que nunca veía nada en la ventana. Esta vez se asomó justo después de despertarse de su sueño y sí pudo ver como que una silueta se movía en el fondo. Obviamente él se asustó mucho y fue con sus padres. Los padres le dijeron que iban a llamar a la policía, que él esperara en el cuarto. Y precisamente así él lo hizo. Se quedó en el cuarto de sus papás, muy asustado. Pero él nunca escuchó sirenas, nunca escuchó coches, nunca escuchó que entrara gente a la casa, realmente. Pocos minutos después llegan los papás y le dicen, mira hijo, sal aquí al patio de la casa, al jardín. Y le mostraron que había pisadas, o sea, realmente sí había pisadas. Nunca supo él realmente qué fueron esas pisadas. Nunca estuvo seguro de qué vieron los papás, por ese rollo de que le dijeron que iban a llamar a la policía, pero él nunca escuchó nada. Y pues el tema está de las pisadas que él había visto. Y pues realmente ahí termina esta historia. Nos quedamos con la incógnita de que la persona que platica esto a lo mejor actualice sobre qué le siguió pasando, porque al momento de escribir esta historia él seguía teniendo el sueño, que fue un sueño que evidentemente después de esto él le recobró el miedo. A lo mejor ya no siempre ve pisadas o una silueta en la ventana, pero después de todo esto, de que le cuentan que el hombre con la cicatriz en la frente era un amigo de los padres con el que él tenía mucho contacto de bebé, y después de que un día sí vio algo y hay pisadas cerca de su ventana, pues eso obviamente hizo que ya este sueño tomara como que un nivel de miedo pues mucho más grande del que ya había tenido antes, porque ya se vuelve como que real. Entonces, pues esperemos que no le pase nada a la persona que cuenta este sueño. Esperemos que sean coincidencias, pero pues esa es la historia de
de ese sueño, de ese hombre. Madres. Pues el sueño tomó un rumbo ya más de... pues algo real, ¿no? Ujú. Yo creo que tener ese tipo de experiencias a mí sí me darían más miedo. O sea, más que un sueño de... como los que me pasan a mí, de que pudiera ser producto de mi imaginación. Allá que te cuente, por ejemplo, en esa historia, tus papás que te digan, es que, ¿sabes qué? Nosotros teníamos un conocido que te frecuentaba mucho y tenía la misma cicatriz que la persona que tú ves en tu sueño, X cosa, ¿no? Y que todo encaje, pues, y que te haga decir, entonces lo que soñé a lo mejor ni siquiera fue un sueño, sino que sí vi a la persona tal cual, o se presentaba en mis sueños, ¿no? Mi subconsciente lo sintió cuando yo no lo pude sentir. O sea, yo sí siento que eso ya está como que en otro nivel. ¿Tú no has tenido sueños o experiencias de ese tipo? En las que medio tú veas algo que tú no podías saber, pero que de cierto modo sí pasó o sí estaba pasando. Que yo recuerde, no. Fíjate que yo en sueños no, pero sí tuve una vez una experiencia parecida. Les cuento. Esto es experiencia real, totalmente real. Yo una vez fui con una de mis tías al Oxxo. Y pues yo tengo una tía que es un poco mayor que las demás, que vive en la ciudad del anciano. No sé si tú sepas qué es la ciudad del anciano. No quiero decir que es un... ¿cuál es la palabra? Albergue. No, albergues para niños. Ya ves estos asilos. No asilos, pero esos lugares en los que pues viven los ancianos cuando los familiares ya no se quieren hacer cargo de ellos. La ciudad del anciano medio es ese concepto, pero no realmente, porque es como un fraccionamiento. O sea, es un lugar bonito, realmente. Yo he ido varias veces y es como que un fraccionamiento en el que... ¿Como la ciudad Calamardo o qué? ¿Parecido? ¿Parecido? Sí, parecido. Es como un fraccionamiento. Tienen guardias de seguridad en la entrada. Tienen un mini hospital. Le llaman hospitalito. Las calles están muy coquetas porque cada calle tiene como que un nombre de un valor. Que calle Prudencia, calle Valentía, no sé. Ajá. Y pues realmente los viejitos están viviendo en una casa. O sea, haz de cuenta que son calles con casitas que son casas de a de veras. Son casas chiquitas, pero son casas bonitas. Y pues ahí viven los viejitos. Los familiares pagan pues una mensualidad, o sea, no es gratis. Pero pues eso es la ciudad del anciano. Y yo tengo una tía que vive en la ciudad del anciano. Fui con otra tía al Oxxo. Un día que andábamos nada más ella y yo. Uh-huh. Y pues en la fila de la caja, en el momento yo no dije nada, pero yo juro y perjuro que vi a mi otra tía, uh-huh, la que vive en la ciudad del anciano. Ajá, sí. Pero eso no podía ser así porque pues ella no se maneja sola. O sea, no es como que ella puede salir de la villa y irse a cualquier lugar. No porque no la dejen, sino porque pues camina con bastón, no tiene carro. O sea, que ella estuviera en ese Oxxo simplemente era imposible. Uh-huh. Pero yo la vi. Como que ya estaba seguro de que yo la vi. Ajá. Y lo que pasó fue que más tarde ese día resultó que a esa tía le dio un mini derrame en el cerebro. Salió todo bien, afortunadamente. No... Ella sigue viva a día de hoy. Esto fue hace años. Más de 10, 12 años yo creo. Ajá. Pero sí fue como que esta experiencia de que mi tía no está aquí, pero yo la vi. Qué raro, ¿no? Realmente no pudo estar ahí. Sí. Y resulta que ese mismo día que yo la vi en un lugar en el que no podía ella estar, tuvo un derrame. Y pues ahí yo sí me quedé así como que, caray. Pues está raro, güey. Esto no sé cómo interpretarlo. Y a día de hoy no sé cómo interpretarlo. Porque no me ha vuelto a pasar algo así. Pues sí estuvo raro, güey. Estuvo raro. Estuvo raro. Porque yo pensé que me ibas a decir, pues, no sé, ese mismo día falleció. No, si se hubiera pasado algo así, más fuerte todavía. Sí, porque pues ya lo hubieras visto a lo mejor en forma de fantasma, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues la mames, güey. La neta, qué bueno que yo no he tenido. Fíjate que hay eventos todavía más raros
No sé si has escuchado hablar de ¿cómo se llama? Como la ciudad del Vice City, no sé, de los sueños. No. Que es que prácticamente que sueñas otra vida, como que ya tienes otra vida. Te despiertas y cuando vuelves a soñar lo mismo te quedas en donde lo soñaste. O sea, tú cuando sueñas tienes otra vida. Tienes familia, o sea, tiene continuidad, pero cabrón, pues. O sea, no es de que, no, 2 noches, no. O sea, tienes a tus hijos y crecen y los ves crecer y, o sea, pasan accidentes, trabajas, tienes una vida y ya te despiertas. Te endeudas en la vida de sueños. Sí, güey, sí. Te despiertas y te vuelves a dormir donde te quedaste, güey. Christian de Whatever Tomorrow. Chris Cross. Chris Cross. Él cuenta experiencias así que dice que él ha pasado eso. Que sueña eso, que incluso le gusta más esa vida porque no sabe dónde es, pero vive en la playa y tiene una casa grande y así, ¿no? Pero que a veces la gente se vuelve muy loca, pues, como que hasta cierto punto es peligrosa. Pero que lo más cabrón que le pasó fue que ahí en el sueño tenía un objeto. Y que ese objeto se lo pudo traer a la vida, pues, real. No sé cómo coños. Pero ese objeto que tenía él en el sueño de repente apareció en su cuarto. Y es un objeto raro. O sea, no es un objeto que tú digas un lápiz, un algo. No es un objeto raro que dice... Una reliquia, ¿no? De que, un rosario con tal forma, no sé. Ándale, sí. Era un objeto raro que dice que era él. No sé si lo tenga en su casa o no. Que a lo mejor ya lo tiró la mamá porque dice que él lo sacó cuando él era niño. Cuando vivía con sus papás. Pero que él lo tenía. Entonces como que eso ya está... Pues en otro nivel, ¿no? Sí. ¿Tú has tenido experiencias así? No. Y no sé si me gustaría porque... No. Pues imagínate, simplemente ponte a pensar que ahorita lo que estamos viviendo es un sueño. Y que cuando despiertas, pues no sé, a lo mejor eres un niño de 10 años. Eres el Cristian. Eres el Cristian. o no sé, güey, más peor, ¿no? Despiertas en una cama de un hospital, güey. No sé, güey, llevándolo a extremos. Pero imagínate que esto es pues, un sueño, güey. Yo me imagino eso y... Pues no mames. Pues imagínate que me despierto en mi cama cuando tuviera 10 años y no existe Hatsibe, no existe Diana, no existe mi familia, güey. No existe Cuéntate Otra. No, güey. Me daría depresión, güey. No, sí, güey. O sea... No, güey. No. O sea, ya al punto de decir cuál es la vida real, el sueño o... Sí, güey. O lo otro. Exacto. A lo mejor así con un hilo muy cabrón, muy marcado, no. Pero yo creo que a todos nos ha pasado que soñamos como que casos ideales de qué nos gustaría en la vida. Y a mí sí me ha pasado que como que el mismo tema lo sueño varias noches seguidas. A lo mejor no con un hilo secuencial. Ajá. Pero sí de que la misma idea. Y sí llegar al punto de que yo digo, ya me quiero dormir a ver si sueño con eso. Y como que cuando empiezas a pensar eso, ya no sueñas en eso. Sí. Me llegó a pasar nomás de que veo comida en el sueño y estoy a punto de comérmela. Y despierto y digo, no mames, güey, ¿dónde está, güey? No, güey, busco abajo de la almohada, güey. No, a mí me pasaba mucho de niño que soñaba que me compraban un Game Boy. Porque es como que mi trauma que nunca me compraron un Game Boy. Y yo soñaba eso de morro. Y ya me despertaba y era como que... Game Boy, chingada madre. Sí, güey. ¿Y nunca te la has comprado ya ahorita? Sí, pero no es lo mismo. Sí. No un Game Boy tan cual, pero... de esas consolas que venden en AliExpress, portátiles que traen emuladores. Tuve una de esas y pues la verdad ni le presté tanta atención por X motivos. ¿La vendiste ya? No, me deshice de ella. ¿Cómo que te deshiciste? Me deshice de ella. ¿La tiraste? No la tiré, me deshice de ella. La dejé en un lugar. ¿Así, tal cual? Sí. ¿Adrede? Sí. En la calle, No en la calle. La dejé en un lugar. Ok. Es parte de otro tema. Pero pues sí, no le presté atención al Game Boy. Ajá, ok, ya capté. Sí, bueno. Y pues sí. Ok. Pero sí, no sé cuánto tiempo llevemos, pero No, yo pues, siento... Sí, ya vamos. Yo bien. siento que este es un buen momento
para dejar aquí el episodio de hoy. Para decir que renuncio, cuéntate otra. Ay, No. Seguimos, gente. Entonces, pues sí, ese fue el episodio de hoy. Ujú. Estuvo chido, me gustó a mí. Espero Así que les es, haya gente. gustado a ustedes también. Esperamos de corazón que si vieron el episodio lo hayan disfrutado. ¿Y cuáles son nuestras redes? Nuestras redes sociales, cuéntate otra. En YouTube, en Spotify y en Facebook como Tell Me Another. En Gmail, cuéntate otra 2024@gmail.com. Y pues no olviden seguirnos, darle like, compartan con sus amigos. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio, gente. Así es, gente. Chao. Chao.